Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver filtración glomerular, el primer paso para la formación de orina. Mi nombre es Daniel Rodríguez y primeramente vamos a comenzar con dos conceptos que quiero que recuerden. El primero es la presión hidrostática. La presión hidrostática básicamente es la presión que ejerce un fluido a través de, en este caso, los capilares, ¿ok? Es decir, la sangre ejerce una presión a través de las paredes de los capilares y esa es la presión hidrostática o la que llamamos presión hidrostática. Otro concepto es la presión coloidosmótica o también llamada presión oncótica, que es una forma de presión que generan las proteínas que se encuentran en la sangre. Estas proteínas generarán una presión también contra las arterias o contra eh, las, las capas de la arteria, y esa es básicamente la presión oncótica. A mayor proteínas que tengamos en la sangre, mayor presión oncótica o coloidosmótica tendremos. A menor proteínas en sangre, menor presión oncótica o presión coloidosmótica tengamos. ¿Ok? Ahora sí, veremos la filtración glomerular. La filtración glomerular es el primer paso para generar la orina. Se da a través de los capilares glomerulares por la cápsula de Bowman. Normalmente la filtración glomerular se da aproximadamente 180 litros al día se filtran, ¿ok? Pero de estos 180 litros que se filtran al día, se reabsorbe mucha cantidad, ¿sí? De hecho, se reabsorba la mayor cantidad y por lo tanto, solamente 1 litro aproximadamente de líquido o de orina es el que se excreta hacia, es el que se excreta, ¿ok? La tasa de excreción renal dependerá de varios factores. Entre ellos se encuentra la ingestión de líquidos. ¿Por qué la ingestión de líquidos? Pues es claro que si nosotros estamos en un día soleado, empezamos a deshidratarnos, nosotros vamos a tender a tener una ingesta de líquidos más abundante y por lo tanto una excreción de líquidos también. El segundo es el flujo sanguíneo renal. Se ha visto, y como lo vamos a ver más adelante, que el flujo sanguíneo renal, en un aumento de flujo sanguíneo renal, vamos a tener un aumento de la filtración glomerular, pero en un flujo sanguíneo disminuido hacia nuestros riñones, vamos a tener una filtración glomerular disminuida. Otra cosa que depende de la tasa de excreción renal es de la propiedad o de las propiedades especiales que tiene la membrana capilar glomerular, ¿ok? Y que más adelante también vamos a ver cómo afecta. Primeramente, hay que saber cómo está compuesto o cómo se compone la filtración glomerular, cuáles son sus componentes. Nos dice Guyton que las concentraciones de la filtración glomerular son muy similares a las del plasma, ¿ok? Son muy similares, excepto en algunos puntos, como cuáles. Bueno, que el filtrado glomerular o el plasma que se filtra hacia los túbulos no va a contener proteínas, tampoco va a contener elementos celulares como los eritrocitos, ni calcio, ni ácidos grasos, ni glucosa, ni aminoácidos, porque todos estos, si es que llegan a pasar hacia el túbulo, se van a ver reabsorbidos por estos túbulos, ¿ok? Por lo tanto, el filtrado glomerular es un símil a lo que podemos obtener o ver en la orina. ¿Ok? En la orina no vamos a poder observar proteínas, no vamos a poder observar eritrocitos porque no es normal en condiciones normales no se encuentran. ¿Ok? Ahora vamos a ver, o nos dice el Guyton, que la filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, el flujo plasmático renal que le llega
a nuestro riñón es aproximadamente de 625 mililitros por minuto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente es como si le echáramos una botella de agua completa a nuestros riñones. Si queremos saber cuántos mililitros por un día le llega al riñón de sangre, solamente tenemos que multiplicar 625 mililitros por 60 minutos y posteriormente por 24 horas para tener al final de cuentas nuestro total de 900 litros al día. Y así sucesivamente con todos los otros que nosotros observemos que dicen mililitros por minuto. Para obtener un estimado de litros por día sería esa fórmula que acabo de explicar. Como ustedes ven, la filtración glomerular, que es esta que se da aquí, que como lo bien lo decía, se da de los capilares glomerulares, ¿sí? A través de la cápsula de Bowman y después aquí están los túbulos renales, es de 125 mililitros por minuto. Es decir, de nuestros 625 mililitros por minuto de nuestro flujo plasmático renal que le llega al riñón, solamente 125 mililitros por minuto van a ser filtrados, ¿ok? Van a generar esa filtración glomerular. La filtración glomerular es importante saber que depende de dos factores principales. El primero es o son las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que están en los capilares glomerulares. El segundo es el coeficiente de filtración capilar y estos dos más adelante los vamos a ver. Pero ¿cómo es que se llega a estos 20%? ¿Cómo es que se llega a ese cálculo de que solamente el 20% del flujo sanguíneo plasmático se va a filtrar? Y es lo que dice aquí este enunciado, pues es por una fórmula, ¿ok? Esta fórmula es llamada fracción de filtración, ¿ok? La fracción de filtración del riñón es la filtración glomerular, que ya sabemos que es de 125 mililitros por minuto, entre el flujo plasmático renal, que ya sabemos que es de 625 mililitros por minuto, lo que nos da un resultado de 0.2. Y si lo queremos ver en porcentaje, solamente lo tendríamos que multiplicar por 100 para que nos diera un porcentaje de 20%. Es decir, la fracción de filtración es la fracción, valga la redundancia, de sangre que se filtra a través de el riñón. Y es, sí, a través del riñón, básicamente. ¿Ok? Aquí vemos otros valores. Al día son 180 litros por día. Y vean que hay una reabsorción casi total de lo que nosotros filtramos, ¿ok? A través de los capilares peritubulares que vienen de la arteriola eferente. Es muy importante saber esta anatomía, ¿ok? Por lo tanto, al final, nuestros riñones excretan principalmente 1 mililitro por minuto o lo equivalente a 1.5 litros al día de, en este caso ya, porque aquí se está formando ya la orina, en este caso, ¿ok? Ahora vamos a ver, como les decía, la tasa de filtración glomerular va a depender de varios factores. Uno de ellos es la membrana capilar glomerular. Vean, aquí está un glomérulo, ¿sí? Está compuesto de una arteriola aferente, que es donde llega la sangre, y esta arteriola empieza a tener como algunas, digamos así, formaciones raras, empieza a enrollarse en sí misma, pero si ustedes se dan cuenta, esta arteriola entra a una habitación, a una cápsula, ¿no? Y esta cápsula es llamada cápsula de Bowman, que es esta, ¿no? Que ustedes ven aquí. Además de esto, al entrar, se empieza a llenar estas arteriolas de células especializadas que se llaman podocitos. Esos podocitos empiezan a recubrir a esas arteriolas y aquí sucede lo que es la filtración glomerular. ¿Ok? Aquí estas arteriolas
se sacan, digámoslo así, o filtran la sangre hacia este espacio, que es el espacio de Bowman, y este espacio de Bowman, al final de cuentas, se convierte en el túbulo proximal y así sucesivamente, el túbulo proximal, después las asas de Helen descendentes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la membrana capilar glomerular está aquí en los podocitos, o se encuentra entre los podocitos y el endotelio o de la arteriola eferente, ¿no? En esta parte. Y es aquí como lo representa Guyton. Vamos a verlo más adelante. La membrana capilar glomerular podemos decir que es como una coladera, ¿sí? Es la coladera del cuerpo o la coladera de la sangre. La membrana capilar glomerular está compuesta de 3 elementos principales. El endotelio, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, es un endotelio muy especializado, ¿ok? Es tan especializado que se compara con el endotelio que tenemos en el hígado. Solamente que este tiene unas fenestraciones más grandes y permite filtrar con mayor facilidad la sangre. Este endotelio, como les decía, se compone de unas fenestraciones, ¿sí? Unos hoyos, orificios que se forman en la arteriola, en la arteria, que va a permitir el paso de sangre o de filtración hacia lo que es el espacio de Bowman y al final los túbulos renales. Es decir, que las células que conforman el endotelio tienen cargas negativas. Va a ser muy importante porque estas cargas negativas evitarán que ciertas sustancias como las proteínas no pasen la membrana o no se genere la filtración glomerular. El segundo punto o composición de la membrana capilar glomerular es la membrana basal, que está junto al endotelio y que está formada por una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos. Esta red, principalmente lo que son los proteoglucanos, van a ser los encargados de darle esa electronegatividad a la membrana basal. Sí, también esta tendrá electronegatividad. Por último, tenemos al epitelio. El epitelio de la membrana capilar glomerular. Este epitelio normalmente también es llamado epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Solamente este epitelio se conforma de lo que es unas células que son llamadas podocitos, exactamente las que yo les decía que recubrían a los capilares, es aquí donde las vemos. Vemos que no tienen un cierto contacto con el endotelio porque existe una membrana basal, pero sí están formando parte de esta membrana capilar glomerular. Los podocitos, como ustedes ven, este es un podocito, vean esto. Vean que no es una célula redonda, sino que lanza como un tipo de pies, ¿no? Por eso se le llama podocito, para que ustedes recuerden. Estos podocitos, vean cómo van así, se unen a la membrana basal y dejan unas aberturas, ¿sí? Dejan unas aberturas que son estas que señalan aquí el libro, que se llaman poros en hendidura. Los poros en hendidura, que también son llamados en algunas literaturas diafragma, son verdaderos espacios de filtración que no simplemente son aberturas o hendiduras, sino que se contienen, como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí está un podocito, una parte de un podocito y aquí está otra parte de un podocito, ¿sí? Aquí en medio está el diafragma o la hendidura y vean que tiene como proteínas que forman esta hendidura. Y es muy importante porque estas proteínas en algunas enfermedades, en algunos síndromes nefróticos, van a tender a no sintetizarse, a haber una anomalía genética en la síntesis de estas y por lo tanto vamos a tener una déficit de este diafragma y que se pueda o se llegue a la posibilidad de filtrar alguna proteína o algo que no queramos. ¿Ok? Siguiendo con las características de la membrana capilar glomerular, esta membrana o este filtro que se tiene
es muy selectiva y se basa muy bien en dos aspectos, la membrana capilar glomerular. Observa muy bien, vamos a hacer o pensar que la membrana capilar observa y piensa, pero vean, observa muy bien o filtra de modo muy selectivo moléculas basándose principalmente en su tamaño y en su carga eléctrica. En su tamaño vamos a ver que el agua, que tiene una masa molecular de 18, tiene una capacidad de filtración de 1. 1 quiere decir que todo el agua que pase por la membrana capilar glomerular se filtrará, ¿ok? Así como el sodio, la glucosa, la inulina, pero si ustedes empiezan a observar ya masas moleculares más altas, como lo es la mioglobina o la albúmina, esta capacidad de filtración empieza a ser mermada, empieza a disminuir. Entonces, a menor masa molecular, podemos decir que mayor eh, filtración o capacidad de filtración se tendrá, aunque también la carga eléctrica es importante. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque las fenestraciones que tiene el endotelio tienen un tamaño, o sea, ese orificio tiene un tamaño, un diámetro en este caso, de 8 nanómetros, y resulta que la albúmina tiene un tamaño de 6 nanómetros. Pero entonces, si tiene un tamaño en la fenestración de 8 nanómetros y la albúmina de 6 nanómetros, pues es claro que va a pasar, ¿no? Por su tamaño, son menores las albúminas. Pero también la carga eléctrica juega un papel importante, y es lo que les decía. La membrana capilar glomerular tiene una electronegatividad que impide a la albúmina pasar, y es que la albúmina también tiene una electronegatividad. Entonces, cargas negativas con cargas negativas siempre se oponen. Aunque en situaciones como en nefropatías, como lo es la enfermedad de cambios mínimos, y que a resumidas cuentas esta enfermedad de cambios mínimos es un tipo de síndrome nefrótico en el cual se ha observado que es un síndrome autoinmunológico en el cual los linfocitos T empiezan a atacar a estos pedicelos, a estos podocitos, y empiezan a hacer que pierdan su carga electronegativa y por lo tanto empiecen a filtrar la albúmina. Estas nefropatías o esta enfermedad de cambios mínimos principalmente se caracteriza por tener un, uh, una proteinuria, es decir, proteína en la orina, y además de eh, albuminemia, es decir, niveles bajos de albúmina, además de edema. Pero ya pasando a otro punto, recordemos que la filtración glomerular se da principalmente o depende de dos cosas: la fuerza hidrostática coloidosmótica, y la fuerza coloidosmótica, y el coeficiente de filtración capilar, y es los que vamos a ver a continuación. Esta es la fórmula que nos da el Guyton para saber o depender o los factores que dependen la filtración glomerular. Como lo vemos aquí, aquí está el coeficiente de filtración capilar, que es este, y vemos un nuevo concepto que es presión de filtración neta. No vemos este concepto de aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero ¿qué es la presión entonces de filtración neta? Bueno, la presión de filtración neta va a representar la suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, tanto que van a favorecer, tanto las que se van a oponer a la filtración glomerular. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esas fuerzas hidrostáticas, esas fuerzas coloidosmóticas? Bueno, aquí están resumidas. Principalmente son tres, ¿ok? La primera es la presión hidrostática glomerular, que tiene una presión de 60 milímetros de mercurio, y esta va a favorecer la filtración glomerular, ¿ok? Va a favorecerla. La segunda es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, hidrostática, que tiene
una presión de 18 milímetros de mercurio y esta va a disminuir la filtración glomerular. Por último, tenemos a la presión coloidosmótica glomerular dentro del glomérulo, dentro del capilar glomerular, ¿sí? Esa presión que generan las proteínas y que no va a favorecer la filtración glomerular. Por lo tanto, si la presión de filtración neta es la suma de estas fuerzas que acabo de mencionarlas, aquí está la fórmula. La presión hidrostática, que es un parteaguas positivo, ¿sí? Que nos va a dar algo positivo de filtración, y menos las presiones que nos van a dar una parte negativa de la filtración glomerular, como es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica o coloidosmótica del glomérulo. Para darnos como resultado que la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, el coeficiente de filtración capilar, sabemos que está aquí, ¿no? Pero, ¿qué es al final de cuentas? Bueno, es el área superficial para la filtración. ¿Y cómo es esto? Nosotros tenemos esta membrana capilar glomerular, ¿sí? Y es claro que esta membrana tiene un área, ¿sí? Un área superficial. Esta se puede medir, ¿ok? O se puede llegar a calcular. Y eso es el coeficiente de filtración glomerular. Es básicamente el área que yo tengo para filtrar la sangre. Esta es una fórmula, bueno, es la fórmula que viene para calcular más o menos el coeficiente de filtración. Este es el resultado de la fórmula, ¿ok? Y solamente es importante para, eh, para generar esta fórmula. Si ustedes juntan este resultado que vemos aquí, que es el coeficiente de filtración capilar, y el resultado eh, de la presión de filtración neta, van a ver que el resultado será 125 mililitros por minuto, ¿ok? Que es la filtración glomerular. El área superficial, bueno, el coeficiente de filtración capilar no es tan importante saberlo, aprenderlo, porque no constituye un mecanismo importante para una regulación normal de la filtración glomerular día a día. Solamente será afectado cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, en algunas enfermedades hay enfermedades que disminuyen el área de superficie que se puede filtrar que se puede filtrar la sangre, o haya un aumento del espesor de la membrana capilar glomerular, como se da en algunos casos de diabetes por la hiperglucemia o de aumento de la presión o en casos de hipertensión. En estos casos se afecta el coeficiente de filtración capilar, disminuye claro está, y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. Entonces, el principal determinante en la filtración glomerular, sí, sabemos que son estos dos, pero el principal van a ser estos que ven aquí, las presiones, ¿ok? Hidrostáticas y coloidosmóticas. Por ende, vamos a ver cómo afectan estas y cada una de estas. Tenemos 3 puntos que nos recalca el libro y 3 conceptos que debemos de saber sobre las presiones. La primera es la presión hidrostática glomerular, el aumento de la presión hidrostática glomerular, que es significada con este símbolo que yo les puse aquí, va a disminuir la filtración glomerular, ¿ok? ¿Y cómo se da? Bueno, aquí está, es esta la presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, es esta que ven aquí. Cuando aumenta, va a disminuir la filtración glomerular. Pero algo que nos dice el Guyton es que no es importante o no es un mecanismo que observemos normalmente en una persona sana. Solamente la vamos a notar en qué situaciones. Bueno, cuando empiece a aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Recordemos que la cápsula de Bowman aquí están
De aquí, de la cápsula de Bowman, siguen los túbulos, ya sea proximales, asa de Henle, túbulos distales, etcétera, 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 hasta considerar a los uréteres como conexiones verdaderas de este punto. Entonces, en algunas patologías se forman cálculos, empiezan a filtrarse lo que es, o existe un aumento de calcio o de ácido úrico que se empieza a filtrar a través de esta membrana capilar glomerular y que nos generan cálculos, ¿ok? Cálculos en los uréteres que van a generar un aumento o un acumulo de presión hidrostática o al final de orina que va a regresar ante todo el sistema, ¿ok? De los uréteres, de la uretra, perdón, de los uréteres, de las papilas, de los cálices renales, todo eso se va a empezar a llenar de orina, a aumentar el reflujo, digámoslo así, y se conoce esto como hidronefrosis. Pero esto es solamente patológico, ¿ok? La presión hidrostática en la cápsula de Bowman no afecta, ¿no? O no es un mecanismo que afecte normalmente la filtración glomerular. Otro de los puntos es el aumento de la filtración, el aumento de la presión coloidosmótica glomerular, que es representado con este símbolo que les pongo aquí, va a disminuir la filtración glomerular. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí está una arteriola aferente, que es donde llega la sangre para filtrarse. Y posteriormente sale por la arteriola eferente. Recordemos que no toda la sangre se filtra, solamente un cierto porcentaje. Entonces, aquí está una tabla en la cual se indican las presiones coloidosmóticas que se observan durante todo este trayecto de la sangre, ¿ok? Cuando está la sangre en la arteriola aferente, la presión coloidosmótica glomerular es aproximadamente de 28 milímetros de mercurio, ¿ok? Que es esta parte. Sigan esta parte roja, ¿ok? Pero cuando pasa o cuando está en el punto medio, ¿sí? En el punto medio, exactamente, de el capilar, ahí en ese punto medio, la presión coloidosmótica aumenta a 32 milímetros de mercurio. ¿Y por qué se preguntarán por qué aumenta? Bueno, porque cuando pasa por este punto, lo que se está filtrando aquí es el solvente o al final de cuentas el plasma, lo que está haciendo que el soluto, en este caso las proteínas, queden más concentradas y por lo tanto esas proteínas concentradas aumenten la presión coloidosmótica. Posteriormente, se sigue filtrando el plasma, solamente el plasma, porque las proteínas no se filtran, y posteriormente aumenta y termina la presión coloidosmótica en el extremo eferente con una presión de 36 milímetros de mercurio. ¿Ok? Está ahí todo claro. Pero hay dos factores que influyen en la presión coloidosmótica y que nos pueden hacer que se genere una disminución del filtrado glomerular, porque este es un filtrado, esto que les expliqué, es algo normal, en condiciones normales. En condiciones normales, la presión coloidosmótica no va a afectar, ¿ok? No va a afectar en algo esta situación, pero en patologías sí lo va a hacer. Y hay que saber los dos factores que están influyendo a la presión coloidosmótica capilar. El primero es la presión coloidosmótica del plasma arterial, es decir, del plasma sistémico. Si nosotros tenemos un aumento de proteínas, ¿sí? En el plasma, es claro que
aumentará nuestra presión coloidosmótica y ya en el extremo aferente no vendrá la sangre con 28 milímetros de mercurio, sino que a lo mejor vendrá con unos 32 o unos 30, y eso, al aumentar una presión coloidosmótica glomerular, si sabemos, y que nos dice el Guyton, que una presión coloidosmótica aumentada disminuirá nuestra filtración glomerular. El segundo factor, que es el importante en esta parte, es la fracción del plasma filtrado por los capilares glomerulares. Ese es el principal factor de la presión coloidosmótica capilar glomerular. Que es, si ustedes se dan cuenta en esa definición, es la fracción de filtración. Si ustedes recuerdan la fracción de filtración o no la recuerdan, aquí se las pongo nuevamente. La fracción de filtración es la fracción de sangre que se ha filtrado o la fracción de sangre que se filtra del flujo sanguíneo plasmático que se está llegando hacia los riñones o del flujo plasmático que llega a los riñones. Y nos dice que cuando aumenta la fracción de filtración, va a tender a disminuir la filtración glomerular. Y entonces, ¿cómo aumentamos la fracción de filtración? Principalmente por dos sistemas. El primero, no tan importante, es el de la filtración, aumentar la filtración glomerular. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, aumentar la filtración glomerular, pero ¿me vas a disminuir la filtración glomerular? Sí, vean. Cuando nosotros aumentamos la filtración glomerular, va a haber un momento, sí, donde aumentemos la filtración, pero posteriormente esa filtración quedará inhibida porque va a haber más concentración de proteínas en nuestros capilares glomerulares y posteriormente seguiremos esta ley, que a mayor presión coloidosmótica, a mayor proteínas en la sangre, en los capilares, menor filtración glomerular. ¿Ok? Pero ese no es el principal. El principal o otro factor con el que podemos aumentar nuestra fracción de filtración es disminuyendo el flujo plasmático renal. ¿Por qué? Bueno, a un menor flujo plasmático renal, lo que va a hacer es que va a llegar por la arteriola aferente muy lento el flujo plasmático renal y por ese mismo disminución del flujo plasmático renal va a tender a quedar más tiempo en el capilar glomerular y tender a filtrar más sangre y por lo tanto, o más plasma en este caso, y por lo tanto generar un aumento de la presión coloidosmótica glomerular. A final de cuentas, lo que el Guyton nos quiere decir con esto, que es lo más relevante. Cuando aumenta la fuerza, la presión, aquí es presión plasmática, el flujo plasmático renal, perdón, cuando aumenta el flujo plasmático renal, aumentará el filtrado glomerular. Y cuando disminuye el flujo plasmático renal, disminuirá el filtrado glomerular. Ok, eso es ley de leyes. Por último, tenemos al más importante, que sí regula fisiológicamente y que normalmente se utiliza para regular la filtración glomerular, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, a mayor presión hidrostática, mayor filtración glomerular. ¿Ok? ¿Cuáles son las determinantes variables que afectan a la presión hidrostática? Son tres. El primero es la presión arterial, la presión sistémica, la presión que al final llegará al riñón. Esta presión arterial, en un principio, pues no es muy importante porque el riñón tiene un efecto de autorregulación que más adelante lo vamos a ver, que va a regular la presión arterial tanto esté baja como esté aumentada. Entonces no lo vamos a ver, o no va a ser una determinante muy importante. Las dos que sí son importantes en este caso es
la resistencia. La resistencia que va a tener la arteriola aferente, que es representada aquí, y la arteriola eferente. La resistencia de la arteriola eferente. Veamos. Y aquí se resume en este cuadro, en esta imagen, los efectos que se tienen. Cuando nosotros aumentamos la resistencia arteriolar de la arteriola aferente, es decir, de este punto, y cuando nosotros decimos resistencia, queremos decir constricción, ¿ok? Que quede bien claro esta parte. Cuando nosotros generamos esta constricción, este aumento de la resistencia de la arteriola aferente, por donde llega la sangre, claro está, nosotros claramente, por lógica, podemos deducir que nuestra presión hidrostática disminuirá y por lo tanto, por ley, como lo dice aquí, también disminuirá la filtración glomerular, ¿ok? En cambio, cuando nosotros aumentamos la resistencia arteriolar eferente, es decir, de la arteriola que recibe la sangre que ya fue filtrada, es decir, esta, si nosotros reducimos, ojo aquí, parcialmente o modestamente o moderadamente la arteriola eferente, vamos a tener un aumento en la presión hidrostática glomerular y por lo tanto, por ley, un aumento de la filtración glomerular, ¿sí? Aunque, vean aquí, el flujo sanguíneo renal sea muy lento, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque la arteriola eferente, cuando se genera una resistencia modesta o moderadamente, sirve como un tapón o un tapón muy leve que va a hacer que la presión que llegue aquí hidrostática empiece a acumularse aquí porque no puede pasar, bueno, entre comillas, porque sí va a pasar, ¿sí? Pero esa ligera taponamiento o ligero aumento que se genera aquí en el capilar y al final de cuentas el aumento de la presión hidrostática es el que se genera para generar la filtración glomerular o el aumento de la filtración glomerular. Pero si nosotros constreñimos totalmente la arteriola eferente, ¿qué va a suceder? En un principio, sí, vamos a tener un aumento de la presión hidrostática glomerular, pero como la sangre ya no está fluyendo hacia la derecha, hacia la arteriola eferente, pues toda la sangre que se contiene aquí o se congestiona en este lado empieza a ser filtrada y posteriormente esta ley que ven aquí, empieza a hacer efecto, ¿ok? Porque empieza a haber más proteínas, empieza a haber más consistencia de proteínas, más presión coloidosmótica y por lo tanto se inhibe la filtración glomerular. Entonces, a eh, resistencia arteriolar eferente modestamente o moderadamente, sí obtendremos este aumento de presión hidrostática glomerular y por ende un aumento de la filtración glomerular. Si constreñimos totalmente, no lo tendremos y hasta tendremos una disminución del filtrado glomerular, por lo ya antes mencionado. Regresamos al flujo sanguíneo renal, que es una de las partes importantes. Vamos a dejar un poquito de lado la presión hidrostática. El flujo sanguíneo renal nos dice que un hombre de 70 kilos, su flujo sanguíneo renal combinado de los dos riñones es de aproximadamente 1100 mililitros por minuto, que es o equivale al 22% del gasto cardíaco, es decir, mucho más de lo que le llega al encéfalo, ¿sí? Y es por eso que vamos a hablar del consumo de oxígeno por el riñón. Resulta que el riñón normalmente recibe el doble de oxígeno que el encéfalo porque recibe 7 veces más de flujo sanguíneo que este, ¿ok? Entonces, obviamente, hay más sangre con más oxígeno que llega al riñón. ¿Y por qué?
Bueno, porque el riñón lo necesita para hacer sus funciones, pero sucede algo muy interesante, que el riñón va a consumir oxígeno o va a necesitar oxígeno dependiendo de cómo funcione y dependiendo principalmente de su reabsorción de sodio. ¿Sí? Es lo que se ha visto o se ha observado. Mientras yo tengo una reabsorción de sodio mayor, necesitaré más oxígeno para mi riñón. Vean, aumenta el consumo de oxígeno. Vean, aquí está el consumo de oxígeno, aquí está. Pero si yo estoy reabsorbiendo menos sodio, el consumo de oxígeno que necesitará mi riñón será menor. Ese es un punto importante. Ahora, los determinantes del flujo sanguíneo renal y que esto no abunda mucho en esta parte, por lo tanto no vamos a ahondar mucho, solamente es saber la fórmula. ¿Cuáles son los determinantes para un flujo sanguíneo renal? Bueno, es de pensar que son tres factores principales. Una presión externa del riñón, que es la presión arterial renal, que es la presión al final de cuentas sistólica y diastólica, la TA que le conocen. Otro que es la presión en la vena renal, la presión que sale de todo este conjunto de riñones, que aproximadamente es de 3 a 4 milímetros de mercurio. Y por último, una resistencia que es dada por los vasos renales. En específico, hay tres, que son las arterias interlobulares, las arteriolas aferentes y las eferentes, que van a generar esa resistencia vascular. Y estos tres conformarán las determinantes del flujo sanguíneo. ¿Okay? Y que no se observa y no se muestran en el gato, ¿okay? Nada más dicen que son estas las determinantes. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la presión arterial renal genera una autorregulación y se va a generar una autorregulación, ¿ok? Entonces, esta presión arterial renal no influye tanto por la autorregulación que tiene el riñón con esta presión arterial renal, que vamos adelante la vamos a ver. Por último, también nos dice que el flujo sanguíneo renal llega en abundancia, un 99%, a lo que es la corteza renal, ¿ok? La corteza renal recibe el mayor parte del flujo sanguíneo renal. Solamente la médula renal es irrigada por 1 a 2% del flujo sanguíneo renal total que llega de la sangre sistémica y es irrigada a través de los vasos rectos. Por los vasos rectos es donde se recibe esa irrigación de la médula renal. Estos vasos rectos además van a tener una gran importancia en la reabsorción y excreción y en la formación o composición que tiene la médula renal. Pero ahora sí, entramos en un poquito en el control fisiológico, en cómo se controla la filtración glomerular y por lo tanto también el flujo sanguíneo o cómo es que influye el flujo sanguíneo en el control fisiológico de esta filtración. Principalmente, importante, el control fisiológico de la filtración glomerular está dada siempre a lo largo de la vida en situaciones normales por la presión hidrostática glomerular y la coliidosmótica del capilar glomerular. Pero además va a estar influenciado este control por el sistema nervioso simpático, las hormonas opticoides, que son sustancias vasoactivas que liberan los riñones, y el control de retroalimentación intrínseco, también llamado autorretroalimentación, que es el que vamos a ver igual adelante. Vamos a ver y desglosar cada uno de estos sistemas que influencian a nuestro control fisiológico de la filtración. El primero es el sistema simpático nervioso. Nos dice el Guyton que reduce la filtración glomerular. ¿Y por qué la reduce? Bueno, resulta que el sistema nervioso simpático recibe muchas fibras están inervadas por fibras nerviosas simpáticas
muchas arteriolas aferentes y eferentes están muy inervadas por fibras nerviosas simpáticas, claro, del sistema nervioso simpático. Y esto da a que este sistema nervioso simpático lo que haga es constreñir a las arteriolas aferentes y eferentes al mismo tiempo. Y cuando las constriñe, ustedes imaginen esa imagen que les ponía anteriormente, si las constriñe, pues es claro que ni entra nada, ni sale nada, y por lo tanto la filtración glomerular se reduce. En personas sanas, pues esto, o sea, el tono simpático no ejerce una influencia sobre el flujo sanguíneo renal en personas sanas, en reposo, ¿no? Pero en otras situaciones sí lo va a generar. ¿En qué? En trastornos agudos y graves, ¿sí? Como en reacciones de defensa, isquemia encefálica o hemorragia grave, donde necesitamos que la filtración glomerular no se dé porque se está ante una, por ejemplo, hipovolemia, una pérdida de sangre, ¿no? El control hormonal hipoauticoides de la circulación renal, en la circulación renal también tiene un papel muy importante. Veamos cómo. Primeras hormonas que tienen un papel importante son la noradrenalina y la adrenalina. Estas se sintetizan en la médula suprarrenal, es decir, en la parte de arribita de los riñones. ¿Sí? Ahí se encuentra lo que es la médula renal, perdón, la glándula suprarrenal, en este caso, una porción de esta es la médula renal. Esta noradrenalina y adrenalina, ¿qué van a hacer en el riñón? Principalmente van a afectar a la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Y qué van a hacer con estas? Las van a constreñir, ¿ok? Y cuando las van a constreñir, si ustedes recuerdan qué hace el sistema nervioso simpático, pues exactamente, estas también van a disminuir la filtración glomerular. Pero esta noradrenalina y adrenalina solamente se ha observado que se activan o se sintetizan o se forman o dan acción en situaciones como hemorragias graves. Es ahí cuando estas actúan. Otra hormona es otra hormona es la endotelina. Esta endotelina se sintetiza principalmente en el endotelio renal, aunque se ha visto que en otros endotelios se sintetiza. Esta endotelina también tiene la misma función que la noradrenalina y la adrenalina y es de constricción. Por lo tanto, esta también disminuye la filtración glomerular. Esta, como la noradrenalina y la adrenalina, solamente se activa en ciertos casos. En este caso, por lesiones vasculares que sufre el endotelio renal, se ha observado que la endotelina sirve o es importante que se active porque favorece la hemostasia al constreñir a los vasos. Además, en toxemias del embarazo, insuficiencia renal aguda y en uremias crónicas, se ha observado que la endotelina juega un papel importante en la constricción de las arteriolas. Otro de los hormonas o de los puntos a ver es el óxido nítrico. El óxido nítrico, a diferencia de estas que acabamos de ver, es un auticoide, ¿ok? Este se sintetiza principalmente por el endotelio sistémico, por todo el endotelio de nuestro cuerpo. Este óxido nítrico lo que va a hacer principalmente es vasodilatar. ¿A qué? Principalmente a la arteriola aferente. Va a vasodilatarla y cuando nosotros imaginemos la misma imagen que les había puesto, vasodilatas de un lado la arteriola aferente, que es donde llega la sangre con toda la potencia, y ahora tú vasodilatas, pues es claro que le vas a permitir mayor filtración, mayor filtración o plasma renal, flujo plasmático renal, que llegue a nuestro capilar glomerular. Y por lo tanto, el óxido nítrico al vasodilatar la arteriola eferente
aumenta la filtración glomerular. ¿Okay? Otro de los puntos es la angiotensina 2. La angiotensina 2 juega un papel importante y tiene un efecto de constricción o vasoconstricción, principalmente en la arteriola eferente, aunque también en la arteriola aferente, solamente que el efecto del óxido nítrico en la arteriola aferente impide que la angiotensina 2 tenga ese efecto en la arteriola aferente. Por lo tanto, la arteriola eferente es la única que se constriñe con el uso de la angiotensina 2 o en activación de la angiotensina 2. Pero, ¿qué creen? A diferencia de que constriñamos las dos, o sea, la arteriola aferente y la eferente en estos casos y disminuimos la filtración glomerular, en la angiotensina 2 no sucede esto. Resulta que la angiotensina 2 constriñirá a nuestros vasos de una manera modesta o moderada. Sí, exactamente. Y generará una filtración, un aumento de la filtración glomerular. ¿Ok? Además, es de acordarse que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor sistémico, además de constriñir a la arteriola eferente, también constriñía a todo el sistema. Esta angiotensina 2, por lo general, se activa en situaciones cuando se activa a través del sistema renina-angiotensina y este sistema se activa normalmente cuando se detectan niveles bajos de sodio en los túbulos y hipovolemia, es decir, disminución de la presión de perfusión renal hacia nuestros riñones o hacia nuestro capilar glomerular. Y este sistema es el que vamos a ver adelante, que es el sistema autorregulador. También nos menciona Guyton que las prostaglandinas, que las bradicininas tienen un efecto similar de vasodilatación y aumento de la filtración glomerular, pero no se han estudiado muy bien. Además, es de observarse, de importancia, que algunas enfermedades, como es la aterosclerosis, que afecta y disminuye, o hace disvariar al endotelio sistémico, va a hacer que el endotelio sistémico no sintetice de la manera adecuada el óxido nítrico y por lo tanto esta vasodilatación que teníamos para aumentar la filtración glomerular no se dé, ¿ok? Y cuando por alguna razón del destino se active la angiotensina 2, la angiotensina 2 ahora podrá constriñir a la arteriola eferente y a la arteriola eferente y causarnos una disminución en el filtrado glomerular y a observancia misma clínica, poder decir que pues tiene una insuficiencia renal, ¿no? No se está filtrando como debería la sangre o el plasma. También nos dice que las prostaglandinas, cuando una persona es intervenida quirúrgicamente, pasa al área de posoperación y le dan AINES. Estos AINES pueden afectar e inhibir las prostaglandinas que generan un aumento de la filtración glomerular y en algunos casos disminuir esta filtración glomerular. Pero bueno, ya vimos qué pasa con el sistema nervioso simpático, cuáles son las hormonas que afectan a nuestro control fisiológico, las autocoides, que son sustancias vasoactivas, óxido nítrico, como ustedes lo observaban, o también la endotelina, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el principal punto, que son el control de retroalimentación intrínseco, que también es llamado autorregulación. ¿Y qué quiere decir la autorregulación del riñón? Cuando les digan, ¿qué es la autorregulación del riñón? Bueno, pues básicamente es un mecanismo en el cual el riñón mantiene normalmente el flujo sanguíneo, tanto renal como de filtración glomerular, a pesar
de las presiones arteriales que tengamos sistémicamente. Y aquí lo vemos en esta gráfica. Por ejemplo, a pesar de que nosotros tengamos una presión arterial disminuida, el flujo sanguíneo, renal y glomerular se mantiene. Aunque aumente la presión arterial que a 150, ¿no? El flujo sanguíneo renal y filtración glomerular se mantiene. Esto se le llama autorregulación y es un sistema tan poderoso del riñón. Pero ¿cómo funciona, no? Bueno, este mecanismo se da a través de los túbulos glomerulares y son a través de dos componentes, arteriola aferente y arteriola eferente. A través del complejo llamado, o un complejo anatómico llamado complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular se encuentra en el túbulo distal, ¿ok? Aquí en el túbulo distal existe claramente el túbulo distal está formado por endotelio, por células, este túbulo, y en específico en esta parte de aquí del túbulo distal existen unas células especializadas, llamadas células especializadas de la mácula densa, que son estas que ustedes ven aquí de este color, ¿ok? Esto que ven aquí es esto que ven aquí. De hecho, si ustedes pueden observar, aquí está la arteriola aferente y está la arteriola eferente. Aquí la vemos, arteriola aferente, arteriola eferente, el glomérulo que está acá, túbulo proximal, etc. Este es el túbulo distal, ¿no? Entonces, estas células se encargan de detectar los niveles de cloruro de sodio en el túbulo, en la luz del túbulo, ¿ok? Esa es la función principal. Además de que estas células tienen una cierta modificación en la cual pueden tener interacción con otras células juntas. En este caso, con las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Estas células son especializadas, estas células yuxtaglomerulares, y están, como ustedes observan, adheridas o junto al endotelio de las arteriolas aferentes y eferentes. Y vamos a ver por qué y cómo se da este sistema. Vean. Aquí está el sistema de retroalimentación. Es este que ustedes observan aquí. Vean, cuando nosotros disminuimos la presión arterial, quiero que recuerden un poco, y la filtración, la presión plasmática renal, pues es claro que disminuye, ¿sí? Y por lo tanto también disminuye la presión hidrostática glomerular. Cuando disminuimos la presión hidrostática glomerular, disminuimos el filtrado glomerular. Y a menor filtrado glomerular, menor cloruro de sodio llegará al túbulo distal donde se encuentran las células de la mácula densa que detectan al cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio o el cloruro y el sodio se van reabsorbiendo en todo el túbulo, en el túbulo proximal, en las asas de Henle, ¿sí? Ascendente y descendente, se van reabsorbiendo. Si nosotros tenemos eh, fracción de filtración reducida y además se está reabsorbiendo el sodio poco que se llegó a filtrar, pues es claro que en la mácula densa cuando llegue a la zona distal, cuando llegas a la zona distal, esa filtración, esa orina, en el caso, llegará con niveles bajos de cloruro de sodio y esto activará, ¿sí? Activará dos sistemas principales para regular este porcentaje, para que le llegue el cloruro de sodio adecuado. Vean, paréntesis, vean esto que es lo que les decía, que aumenta la reabsorción proximal, ¿sí? Del cloruro de sodio y por ende también llega al túbulo distal, pues ya cantidades disminuidas. Pero como les decía,
La mácula densa detecta esos niveles bajos de cloruro de sodio y activa dos mecanismos. El primero es el aumento de la renina. El riñón sintetiza una hormona, una enzima, perdón, que es la renina. Esta renina convierte al angiotensinógeno que se produce en el hígado y lo convierte a angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 viaja a los pulmones donde se convierte en angiotensina tipo 2 y regresa esa angiotensina tipo 2 a nuestras arteriolas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos niveles grandes de angiotensina tipo 2 ya en sangre, pues como recuerdan, la función de la angiotensina 2 principalmente es aumentar la resistencia arteriolar eferente, es decir, de esta, paulatinamente, moderadamente, y por lo tanto aumentar la presión hidrostática glomerular, o en este caso inhibir esta disminución de la presión hidrostática glomerular que vemos. Además de esto, la angiotensina 2 tiene un poder sistémico de vasoconstricción, ¿sí? Por lo tanto, la presión arterial también va a aumentar y también nos va a generar que esta disminución de presión hidrostática no se ve y empieza a aumentar nuevamente la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular. Por otro lado, la mácula densa también disminuye o vasodilata la arteriola aferente. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad o un aumento de sangre llegándole al glomérulo o al capilar glomerular para que se filtre. Así es como funciona a grandes rasgos el regulamiento o la autorregulación que tiene el riñón sobre la presión arterial. Además de esto, existe una autorregulación que es la autorregulación miógena. Esta es la capacidad, la autorregulación miógena tiene la capacidad de que cada vaso sanguíneo puede resistir al estiramiento durante el aumento de la presión, es claro, ¿sí? A través de su músculo liso o su capa muscular lisa. Pero esta autorregulación miógena también se ha observado que cuando eh, el vaso sanguíneo empieza a aumentar o empieza a aumentar la resistencia, empieza a aumentar o vasodilatarse por grandes cantidades de presión, este vaso se constriñe, ¿ok? Se constriñe principalmente porque a mayor estiramiento de la pared vascular por un aumento de la presión dentro de esta, se piensa que hay un mayor movimiento de iones de calcio hacia el líquido extracelular en el músculo liso, en las células del músculo liso, y por lo tanto provoca una contracción que evita o que hace una resistencia a ese estiramiento que se está dando por una presión arterial aumentada. Este mecanismo es muy importante o se ha observado que es importante para proteger principalmente a los riñones por cambios bruscos que se tengan de la tensión arterial. Por último, vamos a ver que hay otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y filtración glomerular, como lo son la ingesta de proteínas y el aumento de la glucemia. En el primero, vemos que una ingesta de proteínas nos generará un aumento de aminoácidos, ¿ok? Estos aminoácidos tienen la capacidad de filtrarse, ¿sí? Estos sí se filtran los aminoácidos, no las proteínas que son estructuras cuaternarias, ¿sí? Grandes que no se filtran, sino aminoácidos, estructuras primarias. Estos aminoácidos se pueden filtrar o pasan a través de la filtración glomerular y posteriormente se reabsorben por los túbulos proximales en grandes cantidades, tantas que no las vemos, ojo, no las vemos en la orina. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ingerimos grandes cantidades de proteínas, es claro que va a haber grandes cantidades de aminoácidos filtrándose, ¿ok? Y grandes cantidades de aminoácidos
reabsorbiéndose en el túbulo proximal. Pero sucede algo interesante, que cuando nosotros reabsorbemos algo en los túbulos, por lo general también nos llevamos consigo otros elementos. En este caso, exactamente, nos llevamos también al cloruro de sodio y también nos podemos llevar hasta el agua. Entonces, en un aumento de ingesta de aminoácidos, en un aumento de aminoácidos en la filtración, aumentaremos la reabsorción de aminoácidos, pero también aumentaremos la reabsorción de cloruro de sodio por el túbulo proximal, por esta gran ingesta de aminoácidos. Por lo tanto, cuando llegue nuestra sustancia, nuestra orina hacia lo que es el túbulo distal, que es donde se encuentra la mácula densa, esta detectará cantidades menores a las adecuadas de cloruro de sodio y por lo tanto se activará ese sistema de retroalimentación para aumentar la filtración glomerular. ¿Okay? Otro de los casos es la glucosa. Esta glucosa principalmente se da en pacientes diabéticos, claro está, ¿sí? O también por el consumo de muchos alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? O en carbohidratos o altos en glucosa, ¿sí? Porque, bueno, tienen el mismo funcionamiento que los aminoácidos. La glucosa se filtra rápidamente en la filtración glomerular y se reabsorbe en una totalidad en el túbulo proximal. Pero si nosotros consumimos o tenemos un aumento de glucosa en sangre, la reabsorción de tubular proximal también aumentará y por lo tanto también aumentará la reabsorción en el túbulo proximal del cloruro de sodio y por lo tanto cuando llegue toda esa orina que se está formando en los túbulos hacia el túbulo eh, distal, donde está la mácula densa, pues llegará pobre de cloruro de sodio y se activará y se generará el aumento de la filtración glomerular. Esto es interesante porque en pacientes, porque piensen, ¿quién tiene la glucosa alta patológicamente? Exactamente, las personas diabéticas. Las personas diabéticas cursan con algunos síntomas específicos y uno de ellos es la poliuria, es decir, las grandes cantidades o idas al baño, ¿sí? O de orina, o de orinar grandes cantidades de ir al baño o de orinar, ¿sí? Es uno de los principales factores o signos que vemos en la diabetes mellitus tipo 2. En sí, cuando nosotros decimos que aumenta la filtración glomerular, también podemos decir que aumenta la orina, la cantidad de orina y también las veces que vamos a orinar al final de cuentas. Entonces, uno de los puntos importantes y fisiológicos, fisiopatológicos que ya pues, podemos observar con solamente conocer la fisiología es la poliuria, un signo que nos muestra el paciente diabético y que forma de las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso en el paciente diabético. Por último, hay una excepción, hay un punto en que las intoxicaciones por metales pesados como el mercurio o las dosis elevadas de algunos fármacos como las tetraciclinas van a afectar la reabsorción en el túbulo proximal de cloruro de sodio y van a hacer que la reabsorción disminuya, como lo ven aquí. Además de esto, va entonces a que haya más cloruro de sodio en nuestro túbulo y que llegue más cloruro a nuestra mácula densa. Y ustedes dirán, bueno, entonces la mácula densa todo bien, ¿no? Pues no va a hacer nada. Pues se equivocan. La mácula densa detecta esos niveles altos de cloruro de sodio y hace lo inverso. Aumenta la resistencia arterial aferente, ¿sí? Para inhibir la filtración glomerular y decir, oye, calmado, o sea, me está llegando, yo quería mucho cloruro de sodio, pero este,
ahora me estás dando mucho, no, pues mejor paro mi filtración glomerular. Y bueno, eso es todo, compañeros. Aquí está un resumen, si lo quieren observar, sobre lo que acabamos de hablar y sobre factores que pueden reducir la filtración glomerular, causas fisiopatológicas, ¿sí? Y patológicas, fisiopatológicas, patológicas, lo que hablábamos de las hormonas, ¿sí? Y todo ello. Voy a ponerle pausa y observarlo. Y bueno, muchas gracias por ponerme atención y nos vemos pronto. Gracias.